La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, lo cual es tener la fe de Dios. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Su fe no tiene límite. La Iglesia Ejército de Amor presenta su programa Fe sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. Muy bienvenidos al programa Fe sin Barreras. Hoy, como todos los días, de lunes a viernes, aquí estamos transmitiendo desde cabina de radio de Phoenix, Arizona, este precioso programa. Un programa que siempre está enfocado en una manera de llevar a cabo el cumplimiento de la justicia de Dios. Y antes de empezar este tiempo de este programa, vino a mí muy fuerte cómo Jesús estableció que se le dé cumplimiento a la perfecta voluntad de Dios o al plan de Dios. ¿Quiénes son los que pueden dar cumplimiento a la justicia de Dios? Pues los que conocen la justicia de Dios, los que se les ha revelado la justicia de Dios, los que conocen la justicia de Dios. ¿Y quiénes no pueden dar cumplimiento a la justicia de Dios? Pues todo aquel que no tiene la vida de Dios o la salvación de Dios en el corazón del hombre, ¿no? Por eso te invito en este día a que vivas lo que es la realidad del plan de Dios. Y quiero invitarte a que mientras estamos en este programa, invites a alguien, compartas con alguien la aplicación que tenemos ahí en Facebook. Estamos en Facebook transmitiendo el programa Fe sin Barreras. Se está transmitiendo también por la aplicación de Radio Vital. Pero usted debe de tener muchos contactos y sería muy bueno que lo compartieras para que otros tengan la oportunidad, ¿verdad?, de escudriñar. Bienaventurado, dice la palabra de Dios, el que tiene oídos para oír, oiga, ¿no? Eso fue lo que le dijo Jesús antes de que las personas tuviesen la salvación. Había gente que ponía mucha atención, pero no podía entender la magnitud de lo que estaba sucediendo. ¿Cuándo vino el entendimiento espiritual? Hasta que Cristo ha resucitado. Cuando Cristo resucitó, hubo un entendimiento totalmente diferente, ¿no? Ese entendimiento vino a causa de que pudieron ahora ver, entender, por el entendimiento espiritual. Toda la persona que no tiene vida espiritual, que no ha nacido de nuevo, la Biblia nos habla que no puede entender las cosas que son del Espíritu. Y pudiera yo estar dando una enseñanza muy profunda en el sentido de que multitudes pudieran estar escuchando. Inclusive por eso se utiliza ahora se utiliza mucho hoy en día combinar la palabra de Dios con
ideas carnales para que la gente entienda. Pero realmente el propósito de Jesús nunca fue ese. El propósito de Jesús fue que la gente recibiera la palabra de Dios en su corazón para que viviese una vida nueva, ¿no? Una vida totalmente radical, una vida de poder, lo que es el reino de Dios. Voy a ver aquí en el bautismo de Jesús en el libro de Mateo. Dice en el capítulo 3, versículo 13, muy claramente: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús respondió, dijo: ahora, porque así, pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Cumplamos toda justicia. Pero habló en plural. Quiere decir que Juan bautizaba en agua para el arrepentimiento, ¿sí? Pero sin embargo vemos a Jesús bautizándose en agua, ¿sí? Mostrando o aprobando el bautismo de Juan. Y tú podrás decir: ¿qué tan importante es el bautismo con agua? Aquí vemos algo: Jesús jamás había pecado. Y ese bautismo con agua era un bautismo claro y preciso para el arrepentimiento. Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Aunque Cristo no había tenido pecado, sin embargo, ¿sí?, nació de una madre que nació con la naturaleza de pecado. Porque no había salvación todavía. Muchos no entienden lo que es la naturaleza pecaminosa y lo que son los pecados. Ahorita en este momento, todo niño que nace, todas las personas que Jesús no es su Señor, ellos viven bajo la naturaleza pecaminosa. Ellos no tienen la vida de Dios. Y es bien importante que mucha gente lo entienda eso, para que le dé cumplimiento a la justicia de Dios. Si usted si no se le revela en su corazón la salvación, si no se te revela en tu corazón lo que es la palabra de Dios, la palabra de Dios va a ser para ti una información más de la que usted ya tiene. Pero mira lo que dice aquí en el libro de Juan, en el capítulo 3 de preferencia, quiero que lo veas. Jesucristo estaba hablando con un hombre, y esto es el ejemplo para que muchos puedan retomar la vida sanamente, porque muchos tienen problemas con el vivir la vida cristiana, pero tienen ese problema porque no han tenido esa convicción de lo que hoy podemos vivir.
el propósito de este programa es que le demos cumplimiento a lo que está establecido por Dios para que tú puedas disfrutar la vida cristiana. Y recordemos siempre que ya está establecida la vida cristiana. Nadie va a poder poner o quitar. Y todo aquel que no se da la tarea de decir, a ver, voy a ver. Como aquí en Juan, Jesús hablaba con Nicodemo y le dijo Jesús a Nicodemo que vino a él de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y dijo, de cierto, te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Veían señales de lo que Cristo hacía, pero no podía ver más allá, porque él no pertenecía al reino de Dios, pertenecía a la ley, a los sacerdotes de la ley, a la iglesia de aquel tiempo, pero no pertenecía al reino de Dios. ¿Por qué? Porque nomás lo reconocieron a Jesús, no lo aceptaron como Dios, porque lo vieron como a alguien, como maestro, como alguien que venía de parte de Dios, mas no como Dios. Y sin embargo vemos aquí algo muy importante, demasiado importante. De cierto digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Quiere decir, para nacer de nuevo necesitamos ser engendrados por Dios, nacidos de Dios. El que no nace de nuevo. Y ahí Jesús solamente estaba diciéndole la importancia de nacer de nuevo. ¿Y quién es el que nace de nuevo? Quien confiesa a Jesús con su boca y cree con su corazón que Jesús es el Señor. Ese es alguien que tiene a Cristo. Hay muchas cosas inventadas por el hombre, pero no hay más que una sola verdad. El Evangelio es Cristo, ¿sí? La iglesia es Cristo. El Espíritu que viene a nosotros es el Espíritu de Cristo. La unción que nosotros hemos recibido es la unción de Cristo. El amor que ha sido derramado en nuestros corazones es el amor de Cristo. Entonces, nosotros totalmente habitamos en Cristo. Ahora, ¿cómo hago que eso afecte mi vida o cómo manifieste mi vida actualmente si yo tengo a Cristo? La Biblia nos dice que cuando a alguien se le revela la verdad revelada le hace libre. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Y vea lo que Jesús le está diciendo a un sacerdote, a una gente importantísima dentro de los sacerdotes de la ley. De cierto te digo que el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu es. No te maravilles de que te dije, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nacimos del Espíritu. Todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto?
Era maestro Nicodemo de la ley y no sabía eso. Y estaba escrito en los profetas, profetizaban la venida del bautismo con el Espíritu Santo. De cierto digo que lo que sabemos, hablamos y lo que hemos visto, testificamos y no recibéis nuestro testimonio. Aleluya. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vemos como una atacó al pueblo de Israel, al pueblo que venía por el desierto. Vino una multitud de serpientes y mordían a la gente, y cada uno que era mordido moría por una situación del pueblo de rebeldía con Moisés, con Dios. Y Moisés fue y suplicó a Dios, le dijo: ¿qué hago? Ten misericordia de este pueblo. Y lo que Dios le dijo a Moisés: agarra una serpiente y enrédala en una asta, y todo aquel que vea esa serpiente levantada en ese asta no va a morir. Y ese fue lo que salvó al pueblo que venía siendo ultrajado por esas serpientes. ¿Por qué? Porque esas serpientes, hoy en día, usted ya sabe que Cristo fue levantado en una cruz, y todo aquel que en él ve no muere. Estaba haciendo un acto profético. ¿Para qué? Para que la gente que todo aquel que en él cree, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en la autoridad del unigénito Hijo de Dios. Solo se condena porque niega a Jesús. Estamos hablando de una autoridad que es creadora del universo, y que ahora nosotros tenemos el privilegio de que ese Dios, de que ese Señor Jesucristo sea el Señor en nuestras vidas, el creador del universo. Pero vemos cómo Él le dio cumplimiento a la justicia de Dios. O sea, no porque era Jesús, no dio cumplimiento a la justicia. Y hoy en día tenemos cientos de miles de personas que no dan cumplimiento a la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque hacemos, por ejemplo, de lo que yo he escuchado, pues que la gracia cubre todo. Bueno, la gracia es un regalo que Dios nos dio. Por gracia somos salvos, es verdad. Por gracia ahora pertenecemos al reino de Dios, y la gracia existe en nuestras vidas. Pero la gracia tiene un enfoque correcto. No porque es gracia. La gracia no va a violar los principios de la justicia de Dios. Te voy a poner un ejemplo. Hay personas que ahorita odian a personas y se escudan en la gracia. Donde el mismo Jesús dijo: amaos los unos a los otros como yo los he amado. Pero son tan religiosos en su ideología, usando la misma palabra, que están violando la justicia de Dios.
Si no es opcional amar y perdonar, es un nuevo mandamiento os doy, es un mandato y tú y yo tenemos que darle cumplimiento a ese mandato. El mandato es claro y preciso. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros como yo los he amado. Porque una vez que tú das cumplimiento a ese mandamiento de Dios, aunque tal vez alguien diga, no estamos en el tiempo de la ley. Es verdad, estamos en el tiempo de la gracia. Pero la gracia no te da permiso de que tú sigas odiando al prójimo. Porque estás violando un principio de Dios. Quien no ama no conoce a Dios. Amar es un acto de humildad en el comportamiento del ser humano. ¿De dónde salen los pleitos, las iras, las contiendas, el mitote, el chisme y todo? De adentro del corazón. Entonces, hay muchas personas que son devotas, van a la iglesia, hacen muchas cosas, pero su corazón está turbado. ¿Por qué? Porque no hay integridad con Dios. No existe en ellos el darse cuenta que hay orgullo. La falta de no entender, la falta de no saber que el orgullo es la materia prima del diablo, con el que está hecho el diablo. Mucha gente vive con orgullo, lleno de orgullo, orgullosos. Y vemos cómo están distorsionando. ¿Dónde estaba leyendo hace unos momentos? Cómo, creo que aquí, creo que hay multitudes de personas que tienen en su corazón una confusión muy grande con respecto a lo que viene a ser el uso, por ejemplo, del amor. El amor es una naturaleza del nuevo nacido de nuevo. Si usted nació de Cristo, nació del amor. Entonces, lo que Dios quiere es que nosotros fluyamos en amor, vivamos en amor, permanezcamos en el amor. Porque el amor cubre multitud de pecados, dice la Biblia. Nosotros viviendo en amor, nosotros podemos determinar. Una vez una persona dijo, es por demás, yo trato de perdonar a una persona y no puedo. Y el problema de que una persona no puede perdonar a otra persona radica en su convicción. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que todo es posible para el que cree, y yo veo que el que cree en la palabra, cree en Jesús. El que cree en Jesús tiene vida nueva. El que lo ha confesado con su boca y cree en su corazón, esa persona está facultado y habilitado. ¿Cómo fue posible que creyeras en Jesús y no lo viste? ¿Por qué tienes que sentir ahora el perdón o ver a la persona para perdonar? Si es una habilidad de creer con el corazón. A veces nosotros creemos que nos domina el dominio del pensamiento. No. Por eso el caminar y el andar en el espíritu del hombre nuevo es la clave fundamental de la victoria en la vida cristiana. Si usted se da cuenta, yo casi en todos los programas que tengo estoy hablando del hombre nacido de nuevo. Aquella persona que nació de nuevo aquí está dentro de nosotros. Esa persona recreada por Dios, la nueva criatura, ¿sí? Esa criatura
es nacida de lo alto. Fue una obra divina. Esa es la persona que ahora está en mí, que está en usted. Y tenemos que aprender a vivir la vida espiritual. Romanos 8, léalo en su casa. Siempre recomiendo yo Romanos capítulo 8, léalo. ¿Por qué? Porque no existe condenación alguna para los que estamos en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, y tenemos que quedarnos viviendo en el Espíritu. Vivir en el Espíritu no es religión ni principios religiosos, no, es un estilo de vida que se vive porque crees con el hombre interior. Sí, por eso mucha gente que no ha recibido al Señor y es el Señor de su vida. Cuando Jesucristo tiene el señorío de una persona, no necesitas preguntarle, porque se ve. Ama, perdona, vive feliz. Pueden hablar de Él lo que sea, lo que quieran, ¿no? Como veía en una historieta ahí de cómo una serpiente enredaba a una oveja y le mordía la cara de la oveja. Y cuando la oveja ya fue picada, mordida por esa serpiente, la serpiente se va. Pero ¿con qué está hecho el antídoto del veneno de la oveja, de la serpiente? Con la sangre, ¿sí? La sangre que derrama, la sangre de la oveja. Con la sangre de la oveja hacen el antídoto de la picada de la víbora. Esa es la historieta que estaba viendo. Pero se aplica en la vida espiritual. ¿Por qué? Porque el enemigo de nosotros, que era el diablo, ¿sí? Él viene con astucia, ¿sí? Y te muerde cuando te descuidas de no vivir una vida apartado para Dios. Pero el antídoto que tú tienes en tu sangre es la sangre de Cristo. En Él no hay muerte, Él es eterno, Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, y ahora está en ti. Y habla la palabra de Dios, dice que nos pueden matar a nosotros, pero la vida espiritual, físicamente, pero la vida espiritual jamás. El que cree en mí, aunque muera, vivirá, dice la Escritura. Por eso nosotros tenemos ahorita el privilegio de vivir la vida espiritual, pero necesitamos descansar para vivir la vida espiritual. Hay gente que vive muy traumada, muy confundida, muy agobiada con lo que es la vida espiritual. Siempre está algo que los está condenando, siempre hay algo que los está molestando. Y realmente nosotros venimos a Cristo a un descanso y paz. Dice la Escritura, venid a mí, el que esté cansado, agobiado, yo lo voy a hacer descansar. Hermano, estar en el descanso de Dios es un honor, es un privilegio. Por eso te estoy leyendo aquí en el libro de Mateo, el bautismo de Jesús, ¿sí? Es necesario que cumplamos la justicia. Yo por eso usé todo el versículo, estos versículos de que cumplamos toda justicia. Porque así conviene que cumplamos. Fíjate bien, cumplamos. Es plural. Estaba designado por Dios que Juan era el que bautizaba con agua, y todos los sacerdotes de la ley lo reconocían y le tenían temor. Todos los sacerdotes le tenían un respeto y un honor. Y Juan era tremendo para bautizar, arrepintados bola de víboras, le decía.
¿sí? Pero Él bautizó en agua. Ahora Cristo viene. Y como dice la Escritura, que el que viene detrás de Él, dice, os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, decía Juan. Pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, me gusta esto, es más poderoso que yo. Es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Eso lo encuentra usted. ¿Sí? Eso lo vas a encontrar en el libro de Mateo capítulo 3 versículo 11. Por eso es bien importante que todo cristiano tenga conciencia, esté consciente de estar libre. ¿Por qué? Porque si tú tienes evidencia de que has sido bautizado con el Espíritu Santo, ¿qué evidencia que tú tienes el Espíritu Santo? Tienes una habilidad del Espíritu, no una habilidad del raciocinio. Todo aquel que ha sido bautizado en el Espíritu tiene facultad dada por Dios a tu espíritu, porque te sumergió al Espíritu de Dios. Y eso te da a ti facultad y te da habilidad para que tú puedas ahora operar en las cosas que son del Espíritu. Y una de ellas, una de las facultades que viene en el bautismo con el Espíritu Santo, porque el único que bautiza con el Espíritu Santo no es ningún hombre, ningún sacerdote, ningún pastor, ningún líder religioso. El que bautiza en el Espíritu Santo es Jesucristo. Ahora, hay una palabra aquí, un versículo que dice, y estas señales seguirán a los que creen. Estas señales, dice, no siguen a los que no creen, más que a los que creen. Si usted cree que fue bautizado por Jesús en el bautismo con el Espíritu Santo, ¿qué fue bautizado en el Espíritu Santo? Su espíritu. Nació de lo alto, sí, pero ahora es bautizado en el Espíritu. Puede ser que ahora entienda usted que su espíritu ahora fue bautizado en el Espíritu. Usted nació de nuevo. Es una nueva criatura. Pero ahora su espíritu es sumergido en el Espíritu. Y esa persona puede vivir sumergido en el Espíritu. Y estas señales seguirán a los que creen. Pondrán manos sobre enfermos, enfermos van a sanar. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Sí? Y hablarán nuevas lenguas, los que creen. Una vez que la persona ha sido bautizada en el Espíritu, ¿sí? Fíjate que la Biblia dice, os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Permaneces con esa fuerza divina, no es de nuestro entorno, nuestra naturaleza, sino de una naturaleza que viene de lo alto. Ese bautismo, cuando has sido tú bautizado, ¿sí?
Dice Espíritu Santo y fuego. ¿Cuál es ese fuego? ¿O para qué es ese fuego? Ahí dice, Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. El fuego con el que nos bautiza Jesús es una habilidad del Espíritu para quemar, para destruir aquellas cosas que no pertenecen al Espíritu. Pero yo tengo que dejar fluir ese fuego. ¿Sabías tú que una multitud de cristianos ni saben que hay fuego en ellos? Por eso no saben el valor que tiene las lenguas. Porque la única manera de que ese fuego, avivar ese fuego, es hablando en lenguas. Ahí está el fuego. Pero vemos ejemplos en la Biblia donde Dios, a través de un apóstol, le dice a Timoteo o a Tito, no recuerdo, aviva el fuego que está en ti. El fuego es ¿para qué? Para acabar con aquellas cosas que no pertenecen al reino. Pero volviendo al bautismo, Espíritu Santo y fuego del bautismo, la manifestación de que el Espíritu Santo ya está usted bautizado en el Espíritu Santo, usted tiene ese don. El único don de comunicación que tenemos, donde ningún demonio puede entender. Por las lenguas, ningún demonio lo puede entender. Entonces, cuando yo hablo en lenguas, me edifico. El que habla en lenguas, a sí mismo se edifica. Y no es por demás decirte, no hay una sola lengua angelical. Hay varios tipos de lenguas angelicales. Más bien, no angelicales, sino divinas. Creo que los ángeles tienen su propio lenguaje, pero los santos que somos nosotros, los hijos de Dios, tenemos acceso a 4 diferentes tipos de lenguas. El primero es para edificación personal. Y el segundo, recuérdelo bien, es para aquel que habla en lenguas y alguien interpreta esas lenguas. Es una lengua especial. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa lengua especial alguien la interpreta, o tal vez el mismo hombre o la mujer la interpreta. La interpretación es para edificación de parte de Dios. Y hay otro tipo de lenguas que es para intercesión, para casos especiales y únicos, que Dios pone en hombres a hacer un tipo de oración. Y normalmente yo lo he visto agresivo, muy fuerte, con mucha pasión está esa intercesión de esas lenguas. Y es para interceder por casos muy fuertes, que aún el hombre que lo está haciendo a veces ni sabe qué está haciendo. ¿Por qué? Porque solamente es un lenguaje para Dios, pero alguien aquí en la tierra tiene que interceder. Entonces, volviendo a las lenguas básicas, las lenguas que tenemos para orar, ¿sí? Y también podemos alabar en lenguas. Ese es algo que evidencia el bautismo con el Espíritu Santo y habilita en ti ese fuego. Ahí está el fuego, pero lo prende el fuego. Avivas el fuego. Yo creo que la iglesia, a los que somos hijos de nuestro Señor Jesucristo, creo que nos hace mucha falta empaparnos del conocimiento bíblico, de la realidad del don de lenguas. Porque ese don, ese regalo, pertenece a la dimensión del Espíritu.
Alguien me dijo un día, hey, pastor, ¿tú no sabías que las lenguas no son para todos? Bueno, le digo, eso te enseñaron a ti y eso es lo que tú crees. ¿Por qué no te dejas enseñar por la Biblia? ¿Por qué? Porque si la Biblia te enseña diferente a lo que a ti te enseñaron, tú tienes que tomar una decisión. O le crees al hombre o le crees a Dios. Tan sencillo como eso. ¿Por qué? Porque Dios mira, los temas bíblicos no son tema de debate. Escrito está y escrito está. Y Dios no vino a salvarnos para hacer religiones, organizaciones. No. Él es el mismo Dios ahorita. Dios está en mí. Jesús está en mí. Jesús está en usted. ¿Pero crees? ¿Realmente crees? Y si cree, pero sigue usted con esa situación de confusiones, pues pídele perdón a Dios. Dile, Señor, perdóname. Deber de apropiarme de la paz y del gozo, me estoy apropiando de la mortificación y de la tensión que tengo, porque hay situaciones difíciles en la vida. Pero dice la palabra de Dios que mayor es el que está en usted que el que está en el mundo. Por eso es importantísimo el orar en lenguas. Yo le digo a cualquier persona que me esté escuchando, ora en lenguas. Lo más que puedas, ora en lenguas. Si vas manejando, túmbate de la cabeza todo pensamiento y ponte a orar en lenguas. Apaga el estéreo y esa música que no edifica y ponte a orar en lenguas. Poco a poco va a llegar un momento donde va a haber una explosión interna en tu espíritu, que vas a comenzar a entender y a comprender cosas, porque el Espíritu mismo intercede por nosotros mismos. El Espíritu que tenemos nuevo gime y ora a Dios por lo que realmente le va a dar cumplimiento a la justicia de Dios en su vida. Empecé este programa hablando de que Juan y Jesús se pusieron en acuerdo para dar cumplimiento a la justicia de Dios. Pongámonos de acuerdo ahora con el Espíritu Santo para darle cumplimiento a la justicia de Dios, porque el Padre hizo un plan para ti, hizo un plan para mí. Pero si no sabemos exactamente para qué Dios me llamó, ¿qué función tengo en la tierra? ¿Para qué vivo en esta tierra? Hay mucha gente lindísima, buenísima, pero fueron contaminados con sus ideologías. Tan contaminados que el único cincel que existe para romper esa piedra de dureza del corazón es el Espíritu de Dios, no más. Y yo le invito a esa persona, si tú eres una persona que estás contra lo que yo estoy hablando, no estás contra mí, estás contra la palabra de Dios. Escrito está. Tal vez alguien te dijo, ya no de este tiempo. Bueno, ¿y quién es ese que dijo? Si Jesús dijo, voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Le decía a una persona que ayer recibió a Cristo como su Señor y su Salvador, una gran amiga de México, me impactó mucho porque ella, al recibir a Cristo, pude ver yo que algo sucedió en su espíritu, un despertar espiritual. Pero estoy seguro que toda aquella persona que ama a Dios pero no le conoce, está ahorita sucediendo algo en todo el mundo, algo que va a provocar un cambio radical en multitudes de personas, y va a comenzar ese hambre y esa sed por comer y beber la palabra de Dios. Aleluya.
Si usted es cristiano nacido de nuevo, pero no ve resultados del poder de Dios en su vida, le invito a confesar con su boca esta oración y crea con su corazón que Dios le ha escuchado. Señor, quiero que el panorama de mi vida sea diferente. Anhelo experimentar el gozo que tú das a aquellos que abandonan la incredulidad en tu palabra y se adentran en la tierra prometida, viviendo por fe en la plenitud de su verdad. Amén. Dios desea tener una relación personal contigo y en Ejército de Amor puedes encontrarlo. Somos una iglesia con el propósito de enseñarte y capacitarte en la palabra de Dios para vivir y ejercer con poder y autoridad el reino y el sacerdocio que Dios ha establecido en nuestras vidas a través de su Hijo Jesucristo para vivir el todo de su palabra aquí en la tierra. Ven, te esperamos con toda tu familia los martes y jueves a las 7 de la noche y domingos a las 2 de la tarde. Estamos cerca de ti, en el 498 West Missouri Avenue, Phoenix, Arizona, 85013. Visítanos en ejércitodeamor.org. El Ministerio Ejército de Amor y el programa Fe Sin Barreras agradece a los socios en oración. Atención, atención, para usted que desea ser colaborador del Reino de Dios, como promotores a la formación de discípulos de nuestro Señor Jesucristo, la Iglesia Ejército de Amor le da la bienvenida a aquellos que abren las puertas de su casa a su familia, a sus amigos y vecinos. Los invitamos a ser parte y disfruten de nuestros servicios virtuales en vivo los días jueves a las 7 de la tarde y los domingos a las 2 de la tarde, hora de Arizona, a través de nuestra página www.ejercitodeamor.org o en nuestro canal de YouTube. Dios, a través de la Iglesia Ejército de Amor, está poniendo esto a su alcance. De modo que si alguno está en Cristo como nueva criatura, tiene nuevos tiempos. Disfrútelos meditando en su palabra. Un consejo del pastor Eduardo Urrea. Las voces sobre las distracciones que hay en mí. El deseo de Radio Vital es el privilegio de proclamar que el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina, reina, reina. Radio Vital, el complemento de tu vida. Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Radio Vital, el complemento de tu vida. Palabra vital. Palabra vital. Si te enseñan bien la palabra, creerás en la palabra. Si crees bien en la palabra, pensarás bien en la palabra. Si piensas bien en la palabra, hablarás bien la palabra. Si hablas bien la palabra, recibirás las bendiciones de la palabra. Radio Vital. Todo pasará, mas tu palabra permanecerá para siempre. El creyente en la palabra de Dios y en Jesús tiene promesas garantizadas. Y para el creyente es un privilegio hablar de las promesas de Dios. Pero es muy diferente que confiese para mí mismo las promesas, porque entonces veremos manifiestas en nuestras propias vidas la manifestación de las promesas. Pastor Eduardo Urrea. ¿De qué me valen las riquezas si no te tengo a ti? El mundo no tiene principios. Es cruel allá afuera. El mundo no pelea justo, pero nosotros no vivimos o peleamos nuestras batallas de esa manera. Nunca lo hemos hecho y nunca lo haremos.
Las herramientas de nuestra profesión no son para mercadeo o manipulación, pero son para la demolición de la cultura completa y masivamente corrupta. Usamos nuestras herramientas de Dios para destrozar filosofías torcidas, derribando barreras erigidas en contra de la verdad de Dios, acomodando todo pensamiento y emoción e impulso suelto a la estructura de vida moldeada por Cristo. Nuestras herramientas están listas para despejar el terreno de cada obstrucción y construir vidas de obediencia a la madurez. 2 de Corintios 10, 3-6, traducción de la versión El Mensaje. Aleluya, pues continuamos con este precioso tiempo, este programa de Fe Sin Barreras. Un saludo a mis hermanos allá en Canadá, en Estados Unidos, aquí en Estados Unidos, México, Canadá, Estados Unidos y México. Aleluya. Voy a bendiciones a mis hermanas, a mi hermana Lupita Urrea, Andrés Ortega, Saulo Gómez Estrada. Un saludo muy especial, muy especial a Jesús y Magali Corrales, los cibernéticos. Aleluya. Marita Rojas y a mi amada esposa Blanca Orrea. Un saludo muy especial a cada uno de ustedes. Siempre es bueno recordar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, yo me doy cuenta que mucha gente sabe lo que dice la Biblia, pero he descubierto que muy poquitas personas se les ha revelado la Biblia. Cuando la Biblia se revela a nosotros, tiene un efecto totalmente diferente, porque nuestra alma ya no sigue queriendo tener el control, porque si usted se pone a pensar, el hombre, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, ¿quién dirigía la vida nuestra? Bueno, la dirigía el mundo o el sistema satánico, porque vivíamos bajo la potestad del maligno, los deseos de los ojos y los deseos de la carne. Pero la que procesaba todo era el alma de nosotros, aquí donde nosotros pensamos. Muchos le dicen mente. Puede ser la mente carnal, pero yo le digo el alma, porque ahí se procesa la voluntad, la inteligencia y los deseos y las emociones que provocan cuando una persona, creo que esto lo va a entender todo el mundo, ¿no? Porque todas las personas lo van a entender, porque van a darse cuenta que cuando uno le da libertad a los ojos y te quedas viendo a algo que te provoca, tus emociones cambian. ¿Por qué cambian? Porque es un sistema de cómo pensamos. La mentalidad de nosotros es controlada por voluntad, inteligencia, deseos y emociones. Es la mente carnal, el alma lo procesa, la inteligencia que nosotros tenemos. Aleluya, aleluya. ¿Lo puede ver eso? Entonces, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, los jefes, la autoridad de nosotros era el mundo de pecado, los deseos de los ojos y los deseos de la carne. Pero se procesaba todo con el alma o con la mente carnal, la mentalidad carnal. Pero resulta que ahora nosotros
hemos muerto con Cristo. Porque todo aquel que es cristiano recibió a Cristo resucitado. Nunca se te olvide. Todo aquel que confesó a Cristo en este tiempo, no confesaste al Cristo que resucitó. ¿Sí me entiendes? Por eso es bien importante que ahora usted y yo tengamos en mente que si nosotros recibimos al Cristo resucitado, al Cristo que venció la muerte, aquel que descendió a quitarle la autoridad al diablo, aquel que resucitó al tercer día, aquel que ahorita en este momento está en usted y está en mí y está sentado en la diestra del Padre, y usted y yo estamos juntamente con Él sentados. Y dirás tú, ¿por qué todo eso lo puede hacer Jesús? Por su naturaleza, hermano. Él es un Dios omnipotente, todo lo puede. Omnipresente, Él puede está en cada uno de todos los que lo hemos confesado. Él habita en cada uno de nosotros. Y lo enseño muy seguido. Cuando Jesús estuvo antes de morir, los discípulos andaban con Jesús. Ahora, todos los que hemos nacido de nuevo, tenemos a Jesús. Después de que Jesús resucita, los apóstoles, ya ahora ellos tenían a Cristo en su vida, cada uno. Aunque Cristo se había ido al cielo físicamente, lo vieron que se fue. Ahí estaba en ellos, en cada uno de ellos. Por eso es bien importante que entendamos que si recibimos al Cristo resucitado, cada uno de nosotros, tenemos una vida espiritual nacida de lo alto. Ahora, si nosotros nacimos de lo alto y nos gobierna el principio del reino de Dios, ahora nosotros pertenecemos a Cristo, a Dios y a su reino. Somos miembros de su reino. Estamos bajo una jurisdicción de un reino. Ahora tenemos principios del reino. Ahora no gobierna el diablo y no debe de gobernar la carne ni los deseos de los ojos. Porque se supone que moriste en la cruz, juntamente con Cristo. Si habéis muerto con Cristo, habéis resucitado juntamente con Él. Ahora, fíjate, este es un manjar para que vivas libre y tranquilo y feliz. Porque ahora todo el power está en tu espíritu. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Todo el power está aquí en el espíritu. ¿Quién manda ahora? Dios. Antes era el diablo, ahora es Dios. Antes mandaban los deseos de la carne y los deseos de los ojos. Pero ahora habéis muerto. Ya no existe en tu vida esos deseos para saciar al viejo hombre. Existen, pero para saciar la nueva criatura. Ahora yo tengo ojos para ver, pero no para desear. Ahora tengo un cuerpo que no es mío, es templo del Espíritu Santo. Ahora mi cuerpo es templo, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Espero que esto te vaya funcionando muy bien. ¿Por qué? Porque ahora somos dirigidos por el Espíritu Santo. Somos dirigidos, instruidos, capacitados. Cuando Él venga, dice, convencerá. En el libro de Juan viene la función de la persona del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Sí? Dice la Escritura,
Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Está escrito. Pero hoy necesitamos congregarnos en una iglesia donde yo aprenda lo que la Biblia dice y yo determine creer en la palabra para ser dirigido por la persona del Espíritu Santo. Esa es la única manera que vas a poder vivir una vida aquí en la tierra, ejerciendo el reino de Dios y dándole cumplimiento a la justicia de Dios. No con tus fuerzas, no con tus habilidades, sino por el Espíritu, guiado por el Espíritu. Hermanos, no me despido de ustedes, sino que les digo hasta pronto. Dios los bendice, sigan disfrutando todos los días Fe Sin Barreras, un programa que es de gran bendición para su vida. No me despido de ustedes, sino que les digo hasta pronto. Cuídense. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Abriendo paso con el poder de la fe en Dios y su palabra. Provocamos cambios poderosos en nuestras vidas. Todo es posible para Dios, por lo tanto, todo es posible para el que cree en Él. Esto ha sido Fe Sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, hora de Phoenix, Arizona, Estados Unidos. Radio Vital, cada día de la semana, le comparte quién es nuestro Señor Jesucristo a través de cada libro de la Biblia. Hoy, día lunes, le compartimos del Antiguo Testamento, los libros de Génesis a Samuel.